¿Se debe evaluar la realización del plebiscito a raíz de la crisis sanitaria? El debate está en la mesa tras las declaraciones del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien señaló que le hace todo sentido racionalizar el cronograma electoral. Para hablar del tema y de otros de la contingencia, nos acompaña el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Señor Muñoz, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se le ve un poco oscuro, pero se le ve. Bueno, ok. No, le hago la pregunta un poco en la presentación. Las palabras ayer en entrevista al diario La Tercera del ministro Blumel, también en entrevista a CNN, dada a conocer el día de ayer por el presidente de la República, Sebastián Piñera, este llamado a racionalizar el cronograma electoral. ¿Cómo lo toman desde la oposición? Bueno, con cierta sorpresa, porque me parece que debiéramos estar todos concentrados en la prioridad número uno del país, que es cómo controlar el coronavirus y además impedir que este virus tenga efectos nocivos económicos o sociales para la mayoría de la población. Entonces, que se instale unilateralmente un tema como el cambio eventual del cronograma electoral y particularmente el traslado eventual de la realización del plebiscito del 25 de octubre, a mí me parece inexplicable. Me parece que es ir en contra de un acuerdo que se materializó en el Congreso y que es incoherente con lo que ha estado diciendo el gobierno, que es el plantear un retorno gradual a la actividad económica, el regreso a clases en mayo, el regreso de los funcionarios públicos a el trabajo presencial en las próximas semanas y paralelamente se plantea entonces el eventual cambio de la fecha del plebiscito que se va a realizar en 6 meses más. O sea, lo que dijo puntualmente, perdón, el ministro del Interior... A mí me parece que es una mala señal en un momento en que debiéramos todos estar tranquilos y centrados nada más que en la prioridad de la pandemia y cómo minimizar los efectos económicos y sociales de este virus. Sí, pero puntualmente lo que dice el ministro y tanto el presidente nunca han dicho a una nueva fecha. Llaman a racionalizar se podría discutir más adelante, está dentro de los temas, nunca se sabe de acuerdo al devenir de la pandemia, pero nunca en sus palabras, por lo menos lo que uno ha logrado leer es que se está poniendo arriba de la mesa cambiar la fecha. Que eso es otra discusión. Pero sí se instala en la conversación pública un tema que debiéramos ver de aquí a los próximos meses en función de qué es lo que está pasando con la pandemia. Pero además el presidente de la República plantea un tema adicional, que es la recesión económica. Es decir, nos dice que la recesión económica podría llevar a que cambiemos la fecha del plebiscito. Y una democracia sana como la nuestra no debiera preocuparse de una situación como la recesión económica. Ya veremos cómo viene la situación de la pandemia. Pero las democracias sanas, aún en los peores momentos, como graves crisis económicas, realizan las elecciones que están programadas. Yo no me imagino que Estados Unidos, aún en recesión económica, vaya a alterar la elección presidencial de noviembre. Entonces, ¿para qué poner ese tema que lo único que nos hace es distraernos de lo principal? Y es que nos pongamos de acuerdo respecto a los temas principales, como lo ha hecho la oposición al aprobar todos los proyectos de ley que ha presentado respecto a la pandemia y lo ha hecho de manera rápida en el Congreso. ¿Sí? Esas son las señales que necesitamos y no empezar a discutir si se va a cambiar o no se va a cambiar y por qué razones, incluyendo eventualmente la recesión económica. Son malas señales a mi juicio. Estaba leyendo la opinión de diversos cientistas políticos, entre ellos Cristian Valdivieso de Criteria, quien decía, a ver, lo que hizo el gobierno en esta es darle voz a una oposición que, para bien o para mal, las últimas semanas había estado prácticamente, lo que dice él, había estado fuera de la discusión prácticamente sin mucha proposición. Lo había dicho el mismo expresidente Lagos, que la oposición no estaba dando el ancho en esta coyuntura. Y lo que opina Cristian Valdivieso, estaba leyendo su cuenta de Twitter, este cientista político, psicólogo, que al final le están dando voz a una oposición o uniendo a una oposición que estaba muy disgregada, le están haciendo un favor a la oposición.
Bueno, mire, no creo que sea así. Más allá de que hemos hecho una declaración, un amplio espectro de partidos políticos respecto a esta materia y lo hemos hecho de una manera respetuosa y enfatizando que este es un momento de Estado, un momento de unidad. Y por lo tanto debiéramos concentrarnos en lo que acabo de decir, lo principal, la pandemia y sus efectos económicos y sociales. Pero yo tengo diferencias con la declaración del expresidente Lagos porque creo que hay varias oposiciones y yo quiero hacerme cargo de lo que hemos hecho como Partido por la Democracia, conjuntamente con el Partido Socialista, el Partido Radical, la Convergencia Progresista. Nosotros hemos hecho propuestas constructivas. Hemos hablado, hemos tenido diálogo con el ministro de Hacienda, nos hemos reunido con él, yo personalmente y separadamente lo he hecho en varias oportunidades y le presentamos una propuesta muy específica, muy constructiva, antes del anuncio del segundo paquete económico centrado en las pymes y en los trabajadores informales. ¿Y por qué se levanta, perdón, esta sensación de que no hay propuesta de parte de la oposición, señor Muñoz? Con números, con financiamiento, con el mecanismo que se debía utilizar y de hecho el ministro acogió en parte la propuesta que nosotros le habíamos realizado y públicamente incluso dijo que la propuesta nuestra era de lo más constructivo que él había recibido y que le parecía muy bien varias de los elementos de las propuestas que le presentamos. ¿Y por qué Entonces eso es ser constructivo. ¿Y por qué se pone arriba de la discusión o por lo menos se pone como tema que la oposición no está proponiendo? Yo recuerdo un poco también la semana pasada la portada del The Clinic que decía prácticamente las propuestas de la oposición en el tema del coronavirus y era una hoja en blanco. ¿Por qué se masifica esa idea? Bueno, seguramente porque en un momento donde la agenda la tiene el gobierno, la oposición aparece invisibilizada. Si uno mira a Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando? Es el presidente Trump y son los miembros del equipo de salud los que tienen el control de la agenda, fuera de los gobernadores, el equivalente de los alcaldes en nuestro país. ¿Dónde está Joe Biden, por ejemplo, que es la oposición? Invisibilizada porque son los momentos en que, claro, cuando hay crisis, son los gobiernos los que tienen que tener, evidentemente, el control de la agenda. Pero como oposición, yo quiero rescatar lo que hemos hecho, porque incluso el ministro del Interior, cuando nosotros hicimos esta propuesta hace un par de semanas atrás, me llamó por teléfono para decirme que esto era lo más positivo que se había hecho y que esperaban recoger, como lo hizo, insisto, el ministro de Hacienda, varios de los elementos de la propuesta que nosotros hicimos. Le dijimos, utilice el registro social de hogares. Esa es la mejor manera de traspasar recursos. Y hágalo a través de las cuentas que tienen la mayoría de quienes están registrados en este registro en el Banco del Estado, cosa que de hecho terminó haciendo. Usted estaba recién haciendo un llamado a la unidad. ¿Qué le parece la reunión? Justamente que no tiene mucho... su llamado no tiene mucha consonancia un poco con lo que han tenido el comportamiento ciertas personalidades del sector que usted representa, de la oposición, ex Concertación, esta reunión con el presidente argentino, que incluso el mismo Alberto Fernández hace un llamado un poco a la unión para, de alguna manera, derrotar dentro de las elecciones, obviamente, al presidente Piñera. ¿Qué le parece que justamente personajes importantes de la Concertación, de su partido, de la ex Concertación, estén reuniéndose y hablando de política interna con el actual presidente argentino? Mire, a mí no me parece que en una reunión con un presidente tan respetable como el presidente Fernández se converse sobre la política interna chilena, de lo que debe hacer o no debe hacer la oposición. Creo que eso no corresponde con ningún presidente de otro país, menos aún con un presidente tan cercano como es el presidente Fernández en términos de la relación bilateral de nuestro país. Ahora entiendo que eso fue una intervención inicial del presidente Fernández y que no fue el objetivo de la reunión, el conversar sobre el estado de la política de la oposición. Pero sí he leído que el presidente Fernández en un gesto que creo que hay que subrayar, llamó por teléfono
al el presidente Sebastián Piñera, seguramente para dejar atrás, como creo que va a suceder, este episodio y centrarse en lo fundamental. ¿Cómo pueden cooperar los dos países frente a una pandemia que no reconoce fronteras y cómo ir recuperando los niveles de acuerdo entre los dos países? Porque cuando yo fui canciller nos correspondió también dos gobiernos de signos políticos distintos a ambos lados de la cordillera y sin embargo nos pusimos de acuerdo. Avanzamos en materia de infraestructura, de integración, los dos países fueron líderes en el acercamiento de la Alianza del Pacífico al Mercosur. Entonces, el tener gobiernos de distintos signos políticos no es un impedimento para nada para avanzar en un entendimiento entre los dos países. Así que yo celebro esta llamada telefónica del presidente Fernández al presidente Piñera para dejar atrás este episodio que creo que no debiera afectar la relación bilateral, porque en estos momentos creo que es más importante que nunca el tener acuerdos internacionales, dado que no hay liderazgo internacional, dado que Estados Unidos con Trump no tiene ningún interés en el multilateralismo, le ha restado apoyo a los organismos internacionales y cuando entonces no hay liderazgo internacional, no hay nada como el G20 que surgió después de la crisis subprime del 2008-2009. Es bueno que los países tengamos un diálogo y nos pongamos de acuerdo en, por lo menos, intercambiar datos de cuál es la mejor estrategia para combatir el coronavirus. Usted mencionaba a Donald Trump varias veces en su respuesta. ¿Qué le parece las declaraciones del exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, también en entrevista, creo que el día sábado con La Tercera? Él hacía una analogía, veía más parecido el comportamiento o la actitud del presidente Piñera más parecido con lo que está haciendo Donald Trump, justo el día después que Donald Trump anunciara el tema de que la gente se podía inyectar en el cuerpo desinfectante. Y también, y le hago la otra analogía que él hacía, que él veía cierto parecer o cierto tamaño en cuanto a política externa y política interna de la expresidenta Bachelet con Angela Merkel, también tomando en consideración que él dice, a ver, quizás ella habría actuado como Merkel, pero Piñera está actuando como Trump. ¿Le parece una analogía correcta? Mire, más allá de esta analogía de mi amigo el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, creo que lo que debiéramos hacer es parecernos un poquito más a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda que tomó medidas bien estrictas al comienzo, ha hecho test de manera masiva y que ahora incluso está comenzando a bajar las restricciones. ¿Pero le parece una analogía correcta, perdón? De 4 a 3. Eso es lo que a mí me gustaría. Es decir, ¿cuál es el desafío que tenemos? A mi juicio, y viendo la experiencia internacional tanto de Trump como de Merkel, que en Chile debiéramos tener mucho más tests y tener trazabilidad y aislamiento de las personas contagiadas, ya sean que sean sintomáticas o asintomáticas, porque nos sacamos mucho con simplemente poner en cuarentena una comuna si no sabemos quiénes están contagiados. Y lo que debiéramos saber es quiénes están contagiados para esas personas, sean sintomáticas o sintomáticas, ponerlas en cuarentena de 14 días. Ahora se están recomendando hasta 21 días para que surjan los anticuerpos en las personas afectadas. Eso debiéramos estar haciendo. Esas son las lecciones particularmente de Alemania, las lecciones de Corea del Sur, de Nueva Zelanda. En ese camino me gustaría que fuéramos, pero en todo caso vamos a apoyar a la autoridad sanitaria de nuestro país. En ese mismo sentido, de hecho, sí. En ese mismo sentido usted dice va a apoyar la autoridad sanitaria del país. Hemos visto por lo menos en los números que las decisiones al gobierno, uno lo ha visto en los números, los balances, lo están acompañando. Los números en cuanto ya llevamos prácticamente 50 y tantos días de pandemia. ¿Cómo usted evalúa, más que en términos de números, la política comunicacional del gobierno, en donde quizás ahí han habido más críticas en la forma de comunicar, en las decisiones que se han tomado, en esta vuelta a la normalidad, después de un retorno seguro, la personalidad del ministro Mañalich, ¿cómo la recoge usted? Bueno, mire, yo creo que la política comunicacional ha sido bastante zigzagueante y creo que distrae la atención de lo principal, que es el combate a la pandemia. Y en ese sentido, bueno, los datos hasta ahora hay que analizarlos bien, no tenemos en definitiva el resultado final, eso lo vamos a ver más adelante,
pero sí uno puede resaltar que las predicciones que yo mismo escuché conjuntamente con otros líderes políticos en el Colegio Médico en el inicio de esta pandemia, que era de que a inicios de abril íbamos a estar con 40.000 casos de contagiados. Bueno, hoy día la situación es bastante menor, estamos en 14.000 más o menos, y eso es un logro. Pero creo que tenemos que tener una actitud de precaución, porque de repente percibo en los últimos días relajo. Como que si vamos a volver a clases, vamos a volver a abrir algunos malls, que van a volver los trabajadores en mayo al trabajo presencial, los funcionarios públicos. Todo eso va creando, creo yo, una atmósfera, un clima de relajo que creo que puede ser perjudicial. ¿Relajo del gobierno, perdón? A los logros más fundamentales que necesitamos conseguir todavía. ¿Usted ve relajo del gobierno puntualmente o de la ciudadanía en las calles? ¿O es una causa-efecto? Mira, yo veo cierto relajo en la ciudadanía, en muchos lugares donde no se han tomado con toda la seriedad esta pandemia y vemos entonces que en ferias o supermercados o incluso en la calle, aglomeraciones de gente que no debería. Por otro lado, hay algunos lugares donde efectivamente la gente está quedándose más en la casa. Ahora, esa es la contradicción de ver el momento en que se debe comenzar una gradual y muy cautelosa apertura a la actividad económica, porque si uno está diciendo quédate en casa, pero al mismo tiempo está diciendo tenemos que volver a la actividad económica, son dos objetivos que evidentemente no pueden estar contrapuestos, hay que ver en qué momento se vuelve a la actividad económica. Y de repente percibo que en los últimos días había un cierto relajo respecto a lo que era el caso en las semanas anteriores, donde había una actitud mucho más disciplinada en cierta medida de mantenerse en casa, guardar la distancia social, pero vamos a tener que acostumbrarnos. Una de las cosas que ha dicho el gobierno, donde tiene toda la razón, no vamos a volver nunca a la normalidad anterior, o por lo menos hasta que no encontremos una vacuna, y eso serán probablemente Geraldo, 2 años. solamente un último punto. Sí, un último punto cortito. A Se nos va el tener tiempo. esta distancia social y de repente ir al plebiscito a votar como en Corea del Sur hace 15 días, donde tuvieron todo tipo de resguardos sanitarios para votar y votar exitosamente. Un último punto, cortito. Yo sé que usted es fanático, pero fanático de Colo-Colo. ¿Qué le ha parecido el comportamiento, esta discusión, lo que ha pasado con los jugadores? Usted es un colocolino, pero acérrimo de toda la vida. ¿Qué le parece esta división y sobre todo la actitud de los jugadores, el tema de los sueldos, toda esta discusión? Bueno, encuentro lamentable que esto esté sucediendo. Vi las declaraciones de Carlos Caselli diciendo, bueno, yo me habría reducido el sueldo, pero ¿qué le voy a decir? Yo lo lamento enormemente porque otros clubes han llegado a un acuerdo, la propia U llegó a un entendimiento para reducir el sueldo, ahora un corte de sueldo del 30% creo que fue, con la recuperación más adelante. Espero que sigan dialogando y que no llegue la sangre al río, porque sería lamentable que tengamos un retroceso en la relación entre los dirigentes del club y los jugadores. Siempre voy a estar del lado de los jugadores. Pero ve poca solidaridad por dónde parte los jugadores, y estamos hablando no de cualquier club, del club más popular de Chile, uno sea de otro club, pero siempre el club más popular es Colo-Colo, siempre relacionado con el pueblo es Colo-Colo. Cuando uno ve esta división, esta poca solidaridad, ¿no le llama la atención? Por eso creo que es una mala señal. A mí me gustaría que hubiera un entendimiento entre dirigentes y jugadores, ojalá a la brevedad. Me parece que ahí el CIFUB debiera jugar un papel de mediación, de tener puentes para encontrar un acuerdo. En todos lados esto está afectando, o sea, vemos desde el Barcelona hasta los clubes de la Premier League que están en dificultades, pero han llegado a acuerdos y me parece que ese es el camino, ¿no? Y ojalá tengamos fútbol a la brevedad posible, porque estar pendientes de lo que está pasando con la Liga de Bielorrusia me parece... Que lo escuchen allá arriba. Heraldo Muñoz, muchas gracias por esta conversación. Hasta de fútbol hablamos, así que muchas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.